Muy buenas noches, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas, por tercera llamada radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, y en esta noche con la grata compañía de mi querida amiga y colaboradora, la licenciada Araceli Arzate. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Frío en la Ciudad de México. Ay, está haciendo mucho frío. Pues sí. Medios de contacto, no seas mal. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también está el canal de YouTube, donde se suben todos los programas semana a semana. Búsquenos, estamos como 3A llamada Radio TV, y pues bueno, ahí está toda la información de los programas día a día. Sí, y ahí podrán encontrar todos los videos que se realizan en esta institución. Un caluroso saludo a nuestros amigos que nos siguen a través de iVox.com allá en España. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Un saludo muy cordial a Punta del Este allá en Uruguay, a Perú, nuestro querido amigo Michel, que el día de hoy andaremos analizando su territorio. Y en los controles y en la producción, nuestro querido amigo Cristian Aguilar. Así es. El tema del día de hoy, ¿qué te parece? Está interesante. Mucho. Es una parte de la historia inca que no se conoce realmente. En la historia, en las clases de historia acá en México, pues prácticamente es inexistente. Sí, como que por la zona norte en la que vivimos hay muchas cosas que desconocemos del sur, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y es muy interesante, muy compleja también. Sí. Es un tema muy complejo. Es como cuando hablan de los aztecas acá en México, ¿no? También Ajá. son se vuelven leyendas, ¿no? Linajes, sí, también un poco complicados, pero vamos a estar hablando de la leyenda de Paititi. De Paititi. Casualmente, vamos a analizar y se van a dar ustedes cuenta en la narración que iremos haciendo que a lo largo del continente americano, pero en el sur, iremos haciendo un recorrido de túneles, de cuevas y hábitats subterráneos que han servido desde hace muchos años como refugio de civilizaciones, pero también dicen algunas leyendas que como el inicio de las mismas culturas, civilizaciones en algunos lugares. Se habla de que en esos túneles habitan los hermanos blancos que lo saben todo. ¿En serio? Entonces, hemos venido haciendo recorridos, ya pasamos por Acacor, después la Cueva de los Tallos, hoy nos vamos a Paititi, y a ver después hacia dónde nos lleva esta aventura superficial que se convierte en subterránea. Así es. Bueno, pues ¿qué les parece? Sin más preámbulos, comenzamos. Ok. La leyenda de Paititi surge en la época inca, donde dice que existía una ciudad que había sido fundada por Incari, el mítico fundador del imperio inca. Se cuenta que esta ciudad está construida totalmente de oro macizo y en medio tiene una laguna donde los incas lo llenaron de oro en polvo. Aquí otra vez empieza esto, ¿no? Ahorita hacemos esos comentarios. Y con metales preciosos. Se dice que se encuentra escondida en alguna parte de la selva tropical del sureste del Perú, al norte de Bolivia y al sureste de Brasil. Y volvemos a las coincidencias de esa frontera amazónica, ¿no? Hacia los Andes, en ese recorrido subterráneo que iniciaría supuestamente en el sur del continente, pero que va avanzando y seguramente llegará hasta el Polo Norte. Claro. Y si no, espérense tantito y se van a dar cuenta. Como hablábamos en la ocasión pasada en la Cueva de los Tallos, de estas caminos subterráneos que se van o que salen o que tienen una salida, una entrada del otro lado incluso del país,
¿no? Sí. Del territorio. Muy interesante. Todavía hace poco tiempo, esta era una leyenda que se contaba de generación en generación, pero con el descubrimiento, fíjense, con el descubrimiento de un documento en el Vaticano, Sí. donde se hacía referencia a este lugar y a su posible localización, se pone en evidencia y se creó el interés de que esta leyenda fuera una realidad. Bueno, muchos exploradores y buscadores de tesoros, como siempre la ambición, han gastado todos los años de su vida tratando de encontrar este lugar. Sin embargo, en esa meseta se han reportado numerosas expediciones que han sido desaparecidas. Hay perturbaciones electromagnéticas en los instrumentos que llevan. Hablan de apariciones de luces repentinas, que hay ruidos extraordinarios que parecen surgir del piso. Ay, qué miedo. Sí, y para añadirles el ingrediente final a estos relatos, hay quienes afirman, y lo hacen con mucha naturalidad, que existe una civilización abajo que lo sabe todo. Entonces, de manera general, ahí comienza en nuestra actualidad la leyenda del Paititi. Sin embargo, ¿qué les parece si iniciamos un recorrido histórico por todo aquello que forma este lugar del Imperio Inca? Sí, y además también hay que recalcar que las inclemencias del lugar en sí, Sí, impide que quienes van a buscar el mítico lugar pues no avancen mucho. Estamos hablando de selva virgen, ¿no? Y que incluso ni siquiera una imagen satelital es precisa. es precisa. Sí, porque queda bloqueada Por todo la vida, el follaje de los natural, árboles. ¿no? Ajá. Entonces, eso es muy misterioso, muy mítico, porque no saben realmente a dónde se dirigen. Incluso hay una expedición que siguen las marcas pintadas por el antiguo imperio inca en piedras. Sí. Entonces van siguiendo ese antiguo camino que ellos pues apuestan a que ese era la guía para llegar a Paititi. Y aquí surgen muchas cosas. Una búsqueda por la superficie y otra búsqueda Subterránea. por cuevas. Sí, están las cuevas de Cusco, ¿Sí? que se cree pueden tener también conexión con Paititi. Sí, con Paititi, y hablábamos, y de ahí ya verán ustedes que al rato, con el paso de un poco tiempo, también encontraremos conexión con la Cueva de los Tallos y Acacor. Y si no, espérense tantito. Bueno, vamos a empezar. El Paititi es un legendario reino inca o pre-inca, supuestamente localizado al sur de la Amazonia, en la región fronteriza que actualmente ocupa Bolivia, Brasil y Perú. La leyenda se originó en la interpretación de algunos escritos del siglo XVI, cuyos autores eran Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado. Estas personas que, bueno, en los escritos que mandaban a España, porque ellos se tenían que reportar cada cierto tiempo de cómo iba la colonización a donde llegaban. Los historiadores de la conquista. Exacto, qué encontraban y todo esto, pues ellos fueron importantes en el tema relacionado a Paititi. Ellos hacían referencia a un reino situado en la selva baja del Amazonas, probablemente cerca de la actual frontera entre Bolivia y Brasil. La leyenda de Paititi continuó hasta 1635, cuando en las crónicas de Lizarazu fue citado el inca Huaynapoc y su retorno desde el Cusco al Paititi, donde reinaba su padre,
en las cercanías del río Guaraporé, en la actualidad en el estado brasileño de Rondônia. Fíjate qué interesante, ¿no? Hablamos de imperios que son de alguna manera hereditarios también, sí. Se siguen por linajes. En Perú también se ha desarrollado otra leyenda sobre la historia de Incarri, que después de haber fundado Quero y Cusco se retiró a la selva de Pantiacola a vivir el resto de sus días en la ciudad de Paititi. Esta leyenda se divulgó por el arqueólogo Óscar Núñez del Prado. Grábense este nombre que más adelante lo iremos encontrando con mucha frecuencia. En 1955, después de un contacto que tuvo con la comunidad de nativos quechua, habitantes del pueblo Queró en la cordillera de los Andes. Bueno, la etnia inca, descendiente de las civilizaciones Tahuanaco y Huari, se estableció en el Valle del Cusco a comienzos del siglo XIII, siendo su primer rey el inca Manco Cápac. Desde ahí, esta civilización comenzó a fortalecerse mediante alianzas que lo llevaron a convertirse en un imperio hacia mediados del siglo XV. Se tardó 200 años. No, bueno. La expansión de los incas se realizó hacia el norte y hacia el sur del Cusco, ocupando principalmente la región andina y la actual costa peruana del Pacífico, mientras que el avance hacia el este de los Andes fue más dificultoso y tardío. La leyenda de El Paititi se basa principalmente en las supuestas campañas y expediciones que habría realizado el imperio hacia el territorio de los Musus o Moxos, para los españoles, ubicados al oriente más allá de los Andes, a 200 leguas de Cusco. Según las crónicas, los incas habrían realizado entradas hacia aquel territorio tanto por Cochabamba como por la región de los Chunchos, ubicados en el curso del Madre de Dios, según algunos autores, o en el del Beni, según otros. A diferencia de los incas que habitaban en la zona andina, los mushus ocupaban una región conocida como los llanos, una zona húmeda con un marcado ciclo de intensas lluvias y sequías. La temporada de lluvias, que se extiende de octubre hasta abril, provoca el desbordamiento de los ríos, convirtiendo a la región en un inmenso pantano, que era lo que estabas mencionando hace un momento, ¿no? Donde solo se puede circular en canoa, mientras que durante la estación seca, que va de mayo a septiembre, los árboles pierden sus hojas, los riachuelos y pantanos desaparecen y el suelo se agrieta. Claro. Sí, debiendo los animales desplazarse hacia los ríos y lagos, los mushus o mojos, uno de los principales grupos de la región junto con los baures, hablaban lenguas del tronco arawak, lo que hace presumir que no eran originarios de esa zona, ves lo que hemos venido comentando, sino que venían de más al norte, avanzando por los ríos, desplazando en su camino a las etnias más débiles, cuya organización era más elemental y nómada con respecto a los mojos. Bien, para la época de la conquista hay varias versiones. Por ejemplo, Vaca de Castro, ¿el qué dice de esto? Bueno, él es el primer historiador que menciona el nombre de Paititi en un libro que se llama Relación de los Quipucamayos de 1542, sí, refiriéndose a las conquistas del Inca Pachacutec o Pachacuti. Según esta versión de los hechos, Pachacutec dominó a los charcas, a los chichas, a los diaguitas, a los carabayas y a todos los pueblos de la cordillera de los Andes y de la costa del Pacífico, desde Quito, Ecuador, hasta Tarapacá, en Chile. Además de esas conquistas territoriales, Pachacutec habría traído hacia el imperio inca a través de halagos y dádivas a los chunchos, mojos y andes, hasta tener sus fortalezas junto al río Paitite y gente de guarnición en ellas. Hay otro historiador que es Garcilaso de la Vega. Él, en el libro Comentarios Reales de los Incas, estima que habría sido el emperador Tupac Yupanqui
el organizador de la expedición que más avanzó por la vía de los Chunchos, nombre genérico para los indios no sometidos o bárbaros. Recordemos, los Chunchos son aquellos indios que no son sometidos y se consideran bárbaros. Nombre genérico que se les daba a estas personas. Ellos se ubican al este de los Andes. Esta campaña le habría permitido al Imperio Inca fundar colonias y ocupar ciertos territorios del bajo del río Beni, además de entablar contacto con la provincia de los Mushus o Mojos. En el caso de los Musus, por la gran distancia que separaba ambas civilizaciones, el soberano inca habría decidido entablar relaciones diplomáticas con ellos sin dominarlos. Los Mushus, por su parte, admirados por las leyes de los incas, se comprometieron a asumirlas y empezaron en ese momento a adorar al sol, como lo hacían en el Cusco. Imitaron los homenajes incas y con eso habrían mantenido la paz y la libertad de su pueblo, ¿no? Hay otros historiadores como Felipe de Alcaya, donde él habla de una misión jesuita que estaba por allá también, ¿no? Así es. Habla acerca de los vínculos entre los incas y la tierra de los Musus, que bueno, expone esta situación en el texto La relación cierta, basada en los testimonios que recogió de su propio padre, Martín Sánchez de Alcayaga, uno de los primeros pobladores de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fundada por Ñuflo de Chávez en 1561. Y bueno, según el padre Alcaya, durante el reinado del Inca Huayna Cápac, 3 parientes suyos emprendieron avanzadas hacia el este de Cusco con el derecho de convertirse en reyes de las provincias que lograron conquistar, aunque siempre bajo el yugo del Imperio Inca como reinos satélite de este. Ok, esto significa entonces que los gobernantes del Cusco les daban a sus familiares la posibilidad de internarse en la selva, de ir avanzando y que aquellas colonias que encontraran y conquistaran las adherieran al Imperio Inca y ellos fueran los gobernantes de ese lugar. Así es. ¿Verdad? Entonces aquí los linajes se siguen predominando, se siguen manteniendo y bueno, ya después aquí aparece algo que es bien interesante. El gobernante Manco Inca, él había ingresado a esta región con un hijo suyo para seguir colonizando, fíjate qué interesante, y 8,000 indios armados. Así es. Sale, con los cuales habría arribado al río Guapay para luego alcanzar otro río caudaloso llamado Manatí, que corría de sur a norte, paralelo a la cordillera, ¿no? Manco Inca habría decidido construir un puente en la sección más angosta de aquel río y ponía como señal de su autoridad un carnero de piedra. Okay. Ahí decía, aquí inicia mi reinado. Observen las señas que van dejando, ¿sí? Pasando esa cordillera se abría una tierra llana con ríos e islas llena de árboles con fruta, caminos amplios y una numerosa población que vestía prendas de algodón y además labraba la tierra. Aquí encontraron una etnia, ¿no? Bueno, siguió la conquista, siguió avanzando y de repente aparecen unas crónicas muy interesantes. Por ejemplo, se habla de que en una de las conquistas uno de los españoles empieza a escuchar a un indio de esa zona que le dice, yo creo que tal vez por miedo o por presenciar la fuerza militar que tenían los españoles, les causaban admiración y le dicen que
él lo puede llevar a un lugar donde hay un indio que hace algunas ceremonias a la orilla de una laguna, que tiene poderes, pero que este indio, para poder hacer esas ceremonias, se baña en polvo de oro. Wow. Entonces, obviamente el español piensa y dice, a ver, un indio que se baña en polvo de oro. Sí. Aquí comienza la leyenda del indio dorado, que después se modifica al dorado. Okay. A partir de ese momento, durante la conquista, a todos aquellos lugares donde se supone que los incas guardaban o acumulaban grandes cantidades de oro, se le dio el nombre del dorado. Quería decir que en base a la charla que le dio este indígena al español, la leyenda del dorado se convirtió en todos aquellos lugares donde era posible encontrar oro. Bueno, por eso se cree que hay dorados en Perú, en Bolivia, En la parte de Brasil también, en Brasil, ¿no? Ajá, porque esa leyenda, porque esa leyenda se extendió. No, y aparte la fiebre y la enfermedad de los españoles por el oro. Sí. ¿No? Que no, bueno, realmente la conquista de Sudamérica, pues obviamente todo el robo de la del oro, ¿no? También aquí en México sufrimos de eso. Sí. Ahora, aquí, pues igual que nos tocó verlo con Hernán Cortés, etcétera, pues allá con Pizarro, ¿no? Sin embargo, mira, vamos a reflexionar esta situación. Los reyes, que en ese momento eran casi la autoridad máxima en el mundo, eran los que mandaban a los conquistadores por oro. Sí, tierras. Sí. A cambio de tierras, ellos mandaban las riquezas del país, las riquezas minerales, el oro, la plata, el cobre, etcétera. Y me quedé pensando en la teoría Anunnaki. Por eso el oro era tan importante. Ahora bien, en concreto aquí en el Paititi, el padre Polentini, en su libro que se llama El Paititi, del descubrimiento al saqueo, él habla que los incas eran inmensamente ricos en oro porque estaban muy próximos a un volcán que al hacer erupción arrojó inmensas cantidades de oro. Wow. Y que eso les permitió pues tener acceso a ese metal y se las ingeniaron a través de ríos, etcétera, de acercarlo a donde lo pudieran tallar y labrar. Uh-huh. Sin embargo, como ha sucedido en todos los países del mundo, esa gran riqueza fue su mayor tragedia. Me comentaba mi productora hace un rato que Perú y Bolivia, a pesar de haber sido extremadamente ricos en eso, después de tenerlo, se convirtieron en extremadamente pobres, todas esas partes de sus países. Estoy haciendo producción que tenemos que ir a un corte. Perfecto. ¿Te parece? Esto es Señales Ocultas, continuamos en unos minutos, no se vaya. Pasó nuestro querido productor, ¿no? Porque sí sería oportuno comentar que nosotros somos muy respetuosos de todos nuestros queridos hermanos en todo el mundo. Esta es historia, está escrita, nosotros no nos referimos a ningún pueblo de manera despectiva, ni en América ni fuera de ella. Es simplemente pues lo que aconteció, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, entonces se supone que ya cuando la conquista está en todo su apogeo,
y los incas ven que van a perder sus grandes templos de adoración al sol, comienza un éxodo quitando del Cusco todas aquellas reliquias que habían hecho en honor a los dioses en los que creyeran, ¿no? Claro. Entonces comienza una migración, fíjate qué interesante, a través de veredas y túneles, otra vez túneles, de alrededor se habla de 70,000 personas, que todos ellos iban cargando reliquias y piezas de oro para poderlos guardar de el robo, el acoso o la destrucción que se iba a dar con la conquista de su territorio. Hay algunas partes, por ejemplo, el padre Polentini manifiesta un lugar que se llama El Manto, ahí cerca de Paitití, donde dice que en cuevas iban y metían ídolos de oro de tamaño natural, de oro macizo, de los 14 emperadores que se supone eran los gobernantes que habían tenido el pueblo inca, porque se dividió en dos, el Cusco Bajo y el Alto Cusco, ¿no? Bueno, entonces, dice el padre Polentini que entraban a esa cueva y cada cosa que iban dejando hacían una pintura rupestre, ¿no? Entonces, qué curioso. Nosotros nos hemos acostumbrado a que cuando tenemos posibilidad de ver las pinturas rupestres, pues dibujaban bufalitos, toritos, vaquitas, perritos, dinosaurios. Pero no eran tontos. Esa pintura era un registro de lo que estaban guardando en ese lugar. Claro. Para que con el paso del tiempo, si había la posibilidad, quien pudiera llegar supiera qué era lo que iba a encontrar ahí. Entonces, otros hablan que, aparte de las cuevas, etcétera, también los colocaban en el fondo de la laguna. Bueno, el padre Polentini también manifiesta, bueno, pero eso ya es de épocas modernas. Sí. ¿Qué te parece si mientras tanto nos hablas, ya que pasaba por ahí de los 1580 y cosas así? Ya había pasado bastantes años y la gente que intentaba llegar y descubrir, imagínense cuántos años han pasado desde que se nombró por primera vez la ciudad. Sí, casi 500. Y sigue, hay muchas crónicas de sacerdotes, los enigmas, claro, que van y buscan y hablan con las personas que son más allegadas al lugar y les cuentan acerca de lo que pueden encontrar, incluso les dicen cómo llegar. Sí. Pero nunca dan con el lugar, ¿no? Y en 1580 la compañía, una de las compañías jesuitas, la Compañía de Jesús, establece una residencia en Santa Cruz de la Sierra y su primer misionero, el padre Diego Samaniego, expresaba en una carta de 1585, o sea, 5 años después, su convicción de que aquella tierra era puerta para los grandes reinos del Paitití. Sí. A mediados del siglo XVII, las conquistas militares, ya estamos hablando ahora de conquistas militares, sí. O sea, compañías más grandes hacia los llanos de Mojos ya habían languidecido ante la falta de resultados concretos. Sin embargo, los jesuitas continuaron con su misión, ellos dicen misión evangelizadora. Ajá. Pero también creo que era un escudo el ir a predicar para averiguar qué más se ocultaba en esa región. Era para saquear en nombre de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Se tomaba el nombre de Jesús para, primero,
unificar el control religioso en todo el mundo civilizado. Uh-huh. Pero además también servía de pretexto para que los conquistadores tuvieran interés de emprender aventura en tierras lejanas a cambio de las riquezas que podían obtener en la conquista. Claro. Entonces, obviamente se sometieron a pueblos con una capacidad militar muy inferior, se destruyeron en aquel tiempo culturas milenarias que a estas alturas de la vida y de la civilización nos hubieran podido servir mucho para tener un concepto más amplio de lo que es vivir. Claro. No, y aparte, nunca se ha hablado de la enfermedad, quizás que, o vamos a llamarla enfermedad, pero de esa obsesión que tenían los pueblos indígenas por el oro. Ellos lo veían como una piedra preciosa que otorgaban al dios, ¿no? Uh-huh. A su dios. Pero nunca se ha hablado de que ellos mataran o se pelearan entre ellos por obtenerlo. Sí. Era algo que a ellos les gustaba encontrar. Era una piedra preciosa para ellos, ¿no? Como lo era también el jade, o sea, muchas cosas que encontraban y que lo convertían en una figura. Pero también servían de tributo. Claro. Por ejemplo, cuando eran conquistados tenían que entregar como tributo a su conquistador determinada cantidad de esos metales preciosos, piedras preciosas, en señal de obediencia. Sí, claro. Aquí lo interesante es que yo a lo que voy es que era más como una figura de cambio, uh-huh, como una moneda, que la propia riqueza, ¿no? Que el querer tenerlo todo, ¿no? Ajá. Mira, cuando estaba yo leyendo sobre el Paititi me quedé con esta reflexión. ¿Quién les enseñó a tener esas ideas? De que al Dios que creyeran lo tendrían que adorar, le tendrían que rendir tributo con oro, que la expresión máxima de la riqueza con la que se manifiesta la creencia hacia un Dios debe ser con oro. ¿Por qué no lo hicieron con piedras o con arbolitos o con ramitas? ¿Por qué necesariamente el oro? Bueno, es que no sé. Por ejemplo, de piedras sí hay. ¿Sí? Sí hay piedras grabadas. Preciosas. Ok, sí. Pero me refiero a la piedra en la piedra gris, ¿no? Que te encuentras en la calle. Sí hay. Sí. Pero pues sí es interesante. Yo creo de primera mano pues porque brillaba, porque era algo. El cuarzo también brilla. Era algo diferente. No sé, quién sabe quién es. O sea, está interesante, ¿no, señor productor? ¿De dónde adquiere el hombre ese interés por el oro? Por el oro. Y si se fijan ustedes, es en todo el mundo. Ahora, en Paititi, según el padre Polentini, lo que sucede es que la explosión de ese volcán arroja inmensas cantidades de oro al exterior. Pero ¿quién les dijo? Tienes que adorarme con oro. El color del sol. Sí, la luz, o sea, algo, el hombre recibió ese mensaje en algún momento de su historia. Y le dio valor. Sí, se le enseñó y el hombre le dio el valor y asumió la instrucción, ¿verdad? Y pues para desgracia de los que en su hábitat había oro, que fíjate, era una ordenanza hacerlo de oro, y al hacerlo de oro se volvieron carnada para los que andaban buscando oro y que los andaban buscando el oro para mandarlo a su rey que necesitaba oro. Está raro. Entonces aquí, por ejemplo, las teorías que hablan de la pulverización del oro y los Anunnakis reptilianos y todo, y de los cultos
que se supone le dejan de herencia al hombre, pues comienzan por la explotación de ese metal, ¿no? Sí, que necesitaban oro. Que necesitaban oro, lo siguen necesitando y lo seguirán necesitando, y en fechas actuales quién sabe dónde está el oro de todo el mundo. Por ahí hablan de la Reserva Federal en Estados Unidos, por ahí hablan de que en China, pero la riqueza, alguien le enseñó al ser humano que debe determinarse a través del oro. Pues sí. Ahora, si platicáramos con un ingeniero químico ahorita, tal vez metalúrgico, nos diría, pues es que es el metal más puro, sí, pero en aquel tiempo no había ingenieros químicos que dijeran eso, ¿no? Para los nativos, imagínate el nativo del Paititi, ver un pedazo de oro, pues era igual que ver cualquier piedra. Pero algo lo obligó a él y a todos a todas las culturas en el mundo a trabajar el oro para rendir tributo a su Dios. Y ese fue un decreto que tal vez aquellos que se hicieron pasar por dioses le dejaron al hombre. Y le causó infinita tristeza, angustia, pobreza, violencia y sufrimiento. Claro. Bueno, luego... También está el padre Agustín Zapata, que decide emprender la exploración del norte del río Mamore con el objetivo de extender la fe católica hacia aquellas tierras, y en esa incursión fue que conoció a los indios cayubabas, que tenían por cacique principal a un anciano de barba canosa y larga, al que llamaban Paititi. Fíjate. Lo que podría entenderse como una denominación genérica de los jefes locales y no como el nombre del propio personaje. Uh-huh. En 1595 el padre Zapata volvió hacia la región de los Cayubabas, hasta un pueblo muy grande con calles y plazas, donde él dice que pues bueno, ahí los pobladores le rendían tributo al demonio, ¿no? Al cual estaban ofreciendo sacrificios. Sí. Y bueno, según esta versión, el padre Zapata se encontró con todos los dioses de los Cayubabas puestos en la puerta de aquel templo, vestidos muy curiosamente de plumas, con unas mantas vistosas, todas labradas, con las que usaban de gala los indios de nuestro Perú, y delante de ellos muchos cuartos de carne de ciervos, venados, conejos y avestruces puestos en sus palanganas, con una hoguera de fuego en el medio que continuamente ardían de día y de noche, y bueno, todo el pueblo alrededor del sacrificio. O sea, cuando él llegó a esa parte, pues obviamente... Le tocó presenciar los rituales de sacrificio. Y curiosamente llegaron e impusieron otro. Sí. Que, haz de cuenta, quitaron todos los rituales precolombinos, eran adoradores de los demonios, de Satanás, de Lucifer, etcétera, ¿no? Sí. Entonces los destruyen, los quiebran, los desaparecen en todas las culturas de nuestro continente, porque eran sacrificios de animales y sacrificios humanos. Los quitan, desaparecen, pero ponen otro, la Santa Inquisición, que se volvió igual una serie de rituales de sacrificios humanos que hacían y condicionaban al ser humano a una agonía espantosa y a tormentos inimaginables para sacarle al demonio. Claro. Entonces aquellos que tenían la desdicha de pasar por la Santa Inquisición, pues mejor los hubieran sacrificado en las pirámides, porque era más rápido y no era tan angustiante, tan doloroso y tan tormentoso como el sacrificio humano que también hizo la Santa Inquisición. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan estas señales ocultas por Tercera Llamada Radio. Queremos mandar 2 saludos, un abrazo y muchas gracias por estar escuchando el programa a Melito González y Carlos Torres. Melito González desde Panamá, que nos está escuchando allá, y Carlos Torres, dinos de dónde nos estás escuchando y viendo. Y pues bueno, dejen sus comentarios acerca de si este tema les parece interesante o si ustedes saben de otra ciudad subterránea. Ya irán saliendo. Muchas gracias
Melito, muchas gracias, Carlos, por dedicarnos su tiempo. Son ustedes muy gentiles. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El oro. En la Todo actualidad, ha sido por el oro. en la actualidad sigue siendo el motivo de muchas cosas, el motivo de mucha ambición, el motivo de muchas disputas. Pero ¿dónde está ese oro? Bueno, ahora en la ¿Tú tienes actualidad... piezas de oro? No. Cada vez es menos, cada Es que vez ya- circula menos. ya es Antes había muy monedas de caro. oro, etc. Hoy es muy difícil, ¿verdad? Bueno, pero vamos a dejar eso por un... Es lo que iba a comentar. O sea, ahora ya la gente que hace las expediciones ya no es por ir a buscar el oro. ¿Al Paititi? Ujú. Sí, Sino todavía. por ir a encontrar de verdad dónde está el lugar. Porque con lo que usted, bueno, nos comentaba, o de hecho está como la noticia de que el oro que estaba ahí ya no está. Ahorita se los comentamos, sí. Ya no está. Pues ya que buscan, ¿no? Lo que Pues pasa- realmente ya es el lugar. Sí, lo que pasa es esto, mira. Se supone que ese volcán, cuando hace erupción, expulsa una cantidad impresionante de oro, pero por un costado de la colina también los incas empezaron a trabajar una mina. Ajá, y esa mina la explotaban y crearon todo un complejo de producción del oro. Vean esto, a ver, yo les quiero pedir que me ayuden a hacer una reflexión. Vamos a meternos un poco en la mentalidad de ese nativo del lugar. Ese nativo que tiene que comer, que tiene que vestir, que tiene que calzar. ¿Qué debería haber en su mente que lo obligaba a explotar minas y extraer oro, tal vez en lugar de invertir su tiempo en seguir produciendo alimentos, buscando animales de caza? ¿Qué debió haber influido en su mente que lo desvió de lo más inmediato que es el sobrevivir, Las necesidades primarias, y las cambió por las necesidades imaginadas de los dioses? ¿Verdad? Bueno, está interesante. Está muy interesante. ¿Qué motivó al hombre a dirigir su pensamiento, a trabajar para sacar cosas, metales o lo que fuera, para adorar a los dioses y dejar de preocuparse por cultivar sus alimentos el mundo o dividirse en esos sectores? Y ahí ya crearon jerarquías. Eran más importantes aquellos que se dedicaban a explotar los recursos para rendir tributo a los dioses, que aquellos que se dedicaban a cultivar y a trabajar la tierra para darle de comer a su pueblo. Ay, eso suena a una cosa muy actual, de la cual los seres humanos no nos hemos podido desprender, ¿verdad? Bueno, entonces el Paititi, la leyenda del Dorado, muy interesante. Entonces surge porque le platican a este conquistador español que lo van a llevar a ver un señor, un nativo que hace cultos a los dioses, pero que cuando los hace se bañan polvo de oro, perdón, y despierta, pues es lo que venimos a buscar, la riqueza, bueno, y después... Pues bueno, ya, o sea, de verdad, porque hay varios relatos, obviamente, de toda la gente que se interesó por el lugar, ¿no? Algunos hacen referencia a que es un río, sí, que es una mina, sí, que es una ciudad perdida, que es una persona. Ajá. Entonces, que puede ser varias cosas en uno solo. Sí. O que incluso puede ser una ciudad que se dividió en varias. Uh-huh. Que incluso Cusco también podría ser parte de eso. Es que hablábamos de eso, del Dorado o del Paititi. Uh-huh. Pues se convierte en todo aquel lugar donde hay recursos de oro. Así es. Entonces, pues todos los conquistadores a buscar ese dorado, ese oro. Ahora, fíjate que también sería oportuno mencionar que cuando nosotros hacemos referencia a que en el nombre de Jesús
en el nombre de la evangelización se cometieron 1000 atropellos, infinidad contra los nativos de este continente. No estamos de alguna manera generalizando que todas las compañías religiosas o todas las congregaciones que llegaron a la Nueva España lo hicieran, porque hay algunas que aportaron cosas muy buenas, que defendieron a los nativos de este continente. No nos referimos a ellas, nos referimos al objetivo. Claro. ¿Verdad? Así es. Tal vez los frailes que llegaban tenían toda la intención de evangelizar a aquellos que no creían en Jesús, que no profesaban la fe cristiana. Sin embargo, dentro del objetivo que era la conquista, sí se cometieron una serie de atrocidades usando la cruz de la iglesia como pretexto muchas veces. No hablamos de las congregaciones cristianas, hablamos nada más de los hechos que acontecieron. Bueno, para la actualidad, ¿qué crees? Todos esos lugares que se supone que son el Dorado, pero en especial el Paititi, el padre Polentini expone esto. Dice que él conoció, búsquenlo en YouTube, ojalá algún día tengamos oportunidad de platicar con este santo señor. Él dice que él conoció el lugar del Paititi, que conoció la mina, que conoció el volcán donde hizo explosión, que le interesó mucho la cultura inca porque él estaba encargado en una de esas misiones que hay. Pero que él notaba la codicia del ser humano, y es que volvemos a caer en lo mismo. Tenemos incrustado en la mente que el ser rico es el oro, ese tipo de riquezas. Claro. Y al permitir que invada nuestro pensamiento y nuestro espíritu, abandonamos lo que realmente nos hace extremadamente ricos. ¿Sí? Entonces, narra el padre Polentini todo el proceso de extracción y de conducción del oro hasta los lugares donde se trabajaba por los incas, y él menciona que se modificó con el paso de los años, que las pinturas rupestres las dinamitaron, que muchas se perdieron, que fue un saqueo impresionante el que hubo en esa zona. Menciona que el expresidente Fujimori, como siempre ha sucedido con los grandes jerarcas que tienen el poder y la decisión de mandar expediciones, encontró parte de esos tesoros del Paititi y los fueron sacando de ese lugar en helicóptero. Sí. Y que en las costas cercanas había barcos japoneses y ahí depositaron todo lo que sacaban. Más de 8 o 9 meses saqueando ese lugar. Se habla de discos solares, se habla de cadenas impresionantes que cubrían toda la plaza del Cusco de oro macizo y que se fueron extraídas y se llevaron a Japón. Entonces, coincidentemente, cuando Fujimori deja el poder en Perú, se va a vivir a Japón como hijo predilecto. ¿Será por eso? Pues quizás, ¿no? Por lo que se puede ver en el video, Polentini tiene pruebas, ¿no? Sí. Hay fotos de los helicópteros, pues sí, llevando algún tipo de carga, ¿no? Y el que no se le... pues que nadie más pudiera pasar en ese momento a esos lugares. Sí. Y bueno, entonces uno de los... El Dorado ya fue saqueado. Probablemente haya más. Pero esta leyenda de esos lugares donde se atesoran esos metales sigue vigente, porque hay un dorado en Bolivia, hay un dorado en el Amazonas, ¿no? Fíjate,
debes recordar que para llegar a Acacor también van buscando riquezas, tesoros y todo el rollo. En la Cueva de los Tallos sucede lo mismo, sacan las láminas de oro. Aquí en Paititi sucede lo mismo, y seguramente en nuestro avance por esas ciudades que se supone también están conectadas subterráneamente, iremos descubriendo que en cada una de esas civilizaciones, de esas culturas, el factor más importante era el extraer oro o guardarlo o encontrarlo y llevárselo de ahí. Qué interesante. Está muy interesante, ¿no? Sí. ¿Verdad, sí, señor sí. productor? ¿Tú qué piensas? Y bueno, también pueden checar en internet, hay muchos videos en YouTube Sí. acerca de la gente que está haciendo expediciones actualmente. Sixto Paz, ¿no? Está haciendo una. Él se supone que es un contactado extraterrestre. Ve, volvemos a caer. Y no he podido ver el video, pero sí vi el título y decía Sixto Paz en la expedición al Paititi, ¿no? Sí. Y está muy interesante porque, bueno, también hay gente que más allá de a ver qué encontramos, pues quieren en verdad encontrar el lugar y saber realmente qué era, ¿no? Sí. Si era una ciudad o qué. Entonces siguen en la búsqueda del dorado. Hay una expedición que se llama, que están siguiendo la senda en la piedra del dorado de Paititi, y buscan precisamente estas marcas que hicieron los incas en piedras. Y Que hablábamos hace rato de que dejaban las figuras como seña de que iniciaba su reino, ¿no? así es. Uh-huh. Entonces ellos siguen pues esa guía, ¿no? Una de tantas, ¿no? También hay señores que se meten a las cuevas de Cusco, te enseñan por dónde se entra y lo que puedes encontrar. Han encontrado momias, han encontrado cráneos, Sí. vasijas, o sea, infinidad de cosas que pues bueno, están ahí, ¿no? Y que tienen algún valor. Y te imaginas, seguramente, conforme avance la civilización y la tecnología, se irán descubriendo esas conexiones subterráneas, y donde todo esto sea verdad, y abajo de nosotros hayan otras civilizaciones, y que además seamos sus pollos y se alimenten de nosotros, Dios mío, yo no sé qué vamos a hacer y cómo nos vamos a arrepentir de todo el tiempo que hemos estado distraídos pensando en unas riquezas que no, en primer lugar, que no nos vamos a llevar cuando partamos de este lugar. Aquí se van a quedar. Pero que sí nos distraen de lo que debe ser el objetivo principal de vivir. Sí, no, y además porque se gasta millones de dólares en mandar máquinas, por ejemplo, a Marte, ¿no? Y no se gasta la misma cantidad en mandar máquinas que exploren Sí. esas cuevas, esos túneles. ¿Por qué no se hace eso, no? Es muy raro, Sí. ¿no? Que estemos más interesados en ver qué hay afuera Que hay adentro, que ¿no? lo que hay adentro. A veces, la verdad, yo tampoco quiero saber qué hay, pero no por otra cosa, mira. ¿Cómo se sentirá la humanidad el día que pueda darse cuenta y descubrir que ha sido engañada toda la vida? Pues no sé. Sí, entonces, es muy padre hablar de tesoros y vamos a buscarlo, y a lo mejor en un momento de suerte y de chiripa nos hacemos millonarios y salimos de la pobreza y salimos de todas las carencias que podamos tener. Sí, o vamos a ser piratas como en la época de los bucaneros, ¿no? Y le robamos lo que otros están robando. Entonces, sí. Sin embargo, imagínate que te encuentras 800 millones de dólares en oro. Eso no te va a salvar la vida. No, pues no. Tal vez en el periodo que transite tu existencia vas a poder vivir con más confort, vas a tener acceso a las cosas que cuestan, pero conforme eso pase en tu mente te va a desviar del pensamiento de qué va a pasar conmigo cuando parta de aquí. Claro.
Porque aparte no te vas a llevar nada de lo que le quites a las demás personas, ¿no? Sí. Y lo mismo, por ejemplo, hace poco vi un documental de lo mismo pasado en el arte, ¿no? La gente que ha robado cuadros de pintores que a lo mejor en su momento pues no eran reconocidos, ¿no? Y que después recobran un gran valor, los roban de los museos. ¿Y dónde están? Pues nadie, prácticamente en nadie colecciones sabe. Privadas, ¿no? Exactamente, en colecciones o sea, privadas. es curioso, los humanos nos inventamos riquezas para que supuestamente nos quiten una pobreza que nunca se nos quita. Porque podemos ser pobres en cuanto a la posesión de recursos materiales, pero a veces mientras más tienes, más pobre eres. Pues sí. No, pues la verdad está muy interesante. Yo, vamos a continuar, vamos a seguir investigando esto, a ver hasta dónde nos llega. ¿Qué pasaría si nos metemos y decimos que las misiones y que fulano y que escribió el libro y que el otro? Perderíamos el objetivo de ir encontrando esos telones, irlos descubriendo, porque estoy completamente seguro que nos van a llevar a poder entender con mayor claridad las conexiones subterráneas y las civilizaciones que están abajo. Entonces, si nos entretenemos en que cuántos kilos de oro, qué estatuillas eran, dónde están, vamos a perder el objetivo y la brújula, ¿no? Sí. Entonces, yo les quiero pedir que tal vez nos van a juzgar locos, pero donde tengamos razón, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya les estaremos diciendo. Por eso yo ahorita les decía, ¿quién habrá inculcado en la mente del hombre que tenía que ser con oro con lo que alabaran a sus dioses? ¿Por qué no fueron con peras? O con manzanas. O con hojitas de los árboles. ¿Por qué? Eran muy comunes. ¿Por qué tendría que ser con oro? Porque era difícil de conseguir. ¿Y por qué otros? Fíjate, hubiera sido más fácil que al momento de conquistarnos hubieran venido por todos los perales, o por todos los manzanos, o por todos los nogales. No se los hubieran podido llevar, se llevarían brotes o retoños para plantarlos en otro lugar y ser ricos. Eso está medio raro, ¿no? Sí. Bueno, entonces continuaremos en nuestra travesía. Yo creo que lo que sigue es Panamá, ¿verdad? Vamos a buscar qué hay por Panamá. Bueno. En nuestro camino hacia el norte del continente, querido amigo Melito González, si tú sabes algo que suceda allá por tu país y nos lo quieres compartir, nos vas a ayudar mucho. Por lo pronto, pues, ¿qué te parece si ya nos vamos? Claro que sí. Paititi, un lugar mágico, misterioso, que tuvo la desventura de tener mucho oro y que el oro llevó mucho sufrimiento a ese pueblo y a los pueblos cercanos por la necedad del interés que el hombre le ha dado a ese Así metal es. precioso. Igual que pasó en la Cueva de los Tallos. Igual, y dejen que lleguemos al pueblo azteca, maya y de este lado y se van a sorprender. Pues, queridos amigos, muchas gracias. Esperamos contar con su amabilidad en próximos programas. En la producción, Cristian Aguilar, Araceli Arzate, muchas gracias. Juan Ramón Rodríguez. Busquen el oro, que no siempre es metal, Así es. y van a ser inmensamente ricos. Muchísimas gracias. Estos Señales Ocultas, gracias por su asistencia, por su paciencia, su tiempo. Nos vemos en la próxima.